esta hora? Amén. Digan amén. Amén. Pues que andan en ayuno. Hoy vamos a ir a la escritura en el libro o en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37. Hoy vamos a hablar acerca de como en los días de Noé. Amén. Amén. Diga, como en los días Como en los días de Noé. de Noé. Mateo 24, 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Según nuestro Señor Jesucristo, podemos esperar que lo que sucedió justo antes del diluvio se repita antes del fin de este tiempo. Las palabras "pero cómo" en este versículo significan exactamente igual o precisamente igual. Y las palabras "así también" significan que así será. Será así o estará de esa forma. Entonces, si nosotros vemos el idioma bíblico del griego, esas palabras son contundentes porque usted tiene que tener ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender los tiempos en que vivimos. Amén. No solamente basta con decir se están cumpliendo las profecías de la Biblia. Nosotros tenemos que vivir con ese entendimiento de que en cualquier momento puede venir el Señor. Y que usted tiene la responsabilidad con usted mismo de estar preparado. Amén. Amén. Esto significa que tal como fue antes de que viniera el diluvio, así será antes de que el Señor arrebate a su iglesia. Amén. Este versículo es crucial. Primero, porque Jesús hace la declaración que Él volverá por su pueblo. Amén. Es triste saber de creyentes que viven sin la esperanza del arrebatamiento. Amén. Amén. Pero es algo que se tiene que predicar hoy en día. Es algo que se tiene que volver a enseñar hoy en día. Hay que estar preparados. Porque mucha gente se le ha olvidado que la palabra se está cumpliendo. El diario vivir, el afán cotidiano, el que hay que pagar esto, el que hay que hacer esto, el estudio de los hijos, el estudio que usted hace, el trabajo que usted hace, lo absorbe. Y entonces usted puede vivir desconectado del tiempo en que está viviendo. ¿En qué tiempo estoy viviendo? Está viviendo en días de cumplimiento de profecía bíblica. No solamente estamos hablando de la profecía que declara un profeta en Dios genuino, sino que estamos hablando de lo que la palabra profética más segura ha establecido. Amén. En el idioma griego, la palabra venir es una expresión técnica que describe la visita de un rey o emperador, el único con autoridad para resolver una situación. Significa esto que cuando Jesús regrese lo hará con toda la autoridad para corregir todas las injusticias del mundo. Eso es una buena noticia. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esa buena noticia? Porque cuando ocurra el arrebatamiento, en ese tiempo habrá mucha injusticia en el mundo que tendrá que ser corregida. Jesús afirmó las condiciones del mundo en el tiempo del fin. Diga, y el tiempo final es antes de que Él envíe
a los ángeles a arrebatar a su pueblo y luego Él regrese. Amén. Serán similares los días que se van a vivir a antes de que ocurriera el diluvio. ¿Y cuáles exactamente las condiciones que había en el mundo antes del diluvio? ¿Cuántos quieren saber cuál es? Génesis capítulo 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Diga, era una época de explosión demográfica. Hoy en día hay un auge demográfico como nunca antes, tal como ocurrió en los días antes del diluvio. Diga, se está multiplicando. Se está multiplicando. Diga, la raza humana se ha multiplicado. De una manera que hay países donde tienen que vivir en barcos porque ya no hay tierra. Hay lugares donde ya las casas, como sucede en este país, ya no existen. Son edificios de apartamentos. Porque al haber multiplicación de personas, el espacio no es suficiente. El espacio, diga, no hay suficiente espacio. No hay suficiente espacio. Entonces eso está pasando en el mundo. Hay una multiplicación acelerada. En el verso 2 dice, y viendo los hijos de Dios, palabra hebrea que significa Bene Ha Elohim, que las hijas de los hombres, traducción, las hijas de Adán, género, eran hermosas, tomaron para sí y escogieron cuantas quisieron. Diga, una época de perversión sexual. Hoy en día existe una perversión sexual generalizada a una escala que va más allá de todo lo que hemos conocido. Diga, muy parecido a lo que ocurrió en los días antes del diluvio. Volvemos a leer el verso 2, pero en otra versión dice que viendo los Bene Ha Elohim, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran codiciables, deseables, tomaron para sí todas aquellas que ellos quisieron. Amén. ¿Por qué es tan importante este versículo? Porque este versículo es clave para entender lo que está sucediendo, lo que está por suceder. Y a veces uno deseara que esto fuera una ficción, pero no lo es. Diga, no lo es. No lo es. Otra versión alternativa al hebreo dice del mismo versículo de Génesis 6:2, y los hijos de Dios vieron tan bellas a las mujeres de la raza humana que tomaron cuantas quisieron para que les parieran hijos. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió según la tradición hebrea es que en el monte Hebrón descendieron ángeles que se rebelaron contra Dios. Recuerde que el término Elohim no es el Dios creador solamente, es un término que se le da a creadores. Por lo tanto, Dios tenía Elohines que le ayudaban a él a crear lo que existe. Es como decir, el maestro de obras y todos los peones que le ayudan a edificar un edificio. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces uno dice los constructores. Porque Elohim es un término que habla de una divinidad, diga, de un Dios, De un Dios. pero con D pequeña.
Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que estos seres angélicos, esta creación de Dios, se rebeló y hizo una incursión, una invasión. Y según la tradición hebrea, descendieron al monte de Hebrón. Y según la tradición y el libro llamado el libro del profeta Noé, el libro de Enoc, eran cerca de 200 ángeles. ¿Y por qué usted está hablando de ese libro, pastor? Porque ese libro estuvo como parte del canon de la escritura y fue quitado con fines de gobierno religioso, no con fines de revelación. Amén. Diga, los ángeles caídos, Los ángeles caídos, los que se rebelaron contra Dios, los que se rebelaron contra Dios, tenían una misión, tenían una misión y era traer la corrupción genética al linaje de Adán, la contaminación de las puertas dimensionales, evitando la posibilidad del nacimiento virginal, como estaba profetizado desde el Edén, que vendría la simiente que le aplastaría la cabeza a la serpiente. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Punto 2. Traer sobre las creaciones caídas el imperio de la muerte. ¿Cuándo fue que el imperio de la muerte agarró fuerza? Cuando hubo esta manifestación de creaciones caídas. 3. El engendramiento de hijos y la construcción de fuerzas contra Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres y entonces ellas dieron a luz hombres que crecieron, se deformaron y eran gigantes. Y no eran el gigante del cuento de los frijoles, de Juan y los frijoles. Eran gigantes que según las tradiciones hebreas devoraban todo lo que había. Amén. Al desafiar sus cuerpos con las mujeres de la raza humana ya degenerados, los Bene Elohim quebraron una ley universal de Dios. Diga, ellos sabían lo que estaban haciendo. La misión de ellos era contaminar a la raza humana. Porque la raza humana venía de Adán, venía de Eva. Seth era el hijo en lugar de Abel. Venía en una línea limpia. Pero ellos al aparecer degeneraban la creación de Dios. El diseño del ser humano estaba siendo transformado en un diseño híbrido. Amén. Amén. Pero hay una ley que aparece escrita en Levítico 19:19 que dice: mis estatutos guardaréis, no sembrarás en tu campo dos clases de semilla. ¿Qué pasa si usted siembra una semilla de un manzano y en el mismo huequito siembra una semilla de un naranjo, que ninguno de los dos se produce? O si se lograra producir algo, sería algo mezclado, híbrido. Ese era justamente el plan de las tinieblas. Recuerde que eran ángeles que se habían rebelado contra Dios. Y ellos lo que vinieron a hacer fue a distorsionar el orden del plan eterno de Dios. A pesar de este versículo anterior que está orientado a agricultura, debemos entender que hay una interpretación según el idioma bíblico hebreo, y es que la palabra semilla significa esperma. Diga, el esperma es una semilla.
Es una ascendencia. Es un producto Es un producto que da descendencia, la descendencia, progenitura. progenitura. Entonces debemos entender esto. ¿Por qué? Porque vivimos días donde el pueblo de Dios tiene que entender esta realidad por las cosas que están sucediendo. Mucho pueblo de Dios está adormecido, pero mucha gente sí se está dando cuenta de lo que está pasando. Pero esto no termina aquí, porque después, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, da la explicación en una parábola en Mateo capítulo 13, verso 38, y dice que el campo es el mundo. Amén. Amén. Diga, Dios había sembrado al hombre Dios había sembrado conforme a su imagen, conforme a su semejanza. semejanza. Dios había puesto su espíritu, había soplado en el hombre Adán. Soplado en el hombre Adán. Pero unos años adelante vino esta incursión de ángeles caídos, ángeles rebeldes contra Dios, ángeles que no querían someterse a Dios. Y entonces, si lo logramos entender, o lo voy a parafrasear, es como decir, en el mundo no deben haber dos clases de descendencias, solamente una. La aberrante mezcla, diga conmigo, la aberrante mezcla. La aberrante mezcla. Génesis 6, verso 4. Después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos son los valientes desde la antigüedad, hombres de renombre. La palabra hebrea aquí para valiente es la palabra gibor. Diga, gibor proviene de una raíz etimológica que significa poderoso, fuerte, valiente, campeón, gigante. Amén. Amén. El fruto de la mezcla aberrante entre los Bene Ha Elohim, los hijos de Dios, los ángeles caídos y las mujeres humanas, fue la mezcla, diga la mezcla, y nacieron Giborín, diga Giborín, Giborín. diga Giborín. Giborín. Eran hombres de renombre, dice la Escritura. La Biblia nos habla de uno, tristemente no del lado de Dios, pero nos habla de un Giborín, porque la Biblia nos habla de Nimrod, el nieto de Can. Fue el primer Gibor en la tierra, un poderoso cazador en contra de Jehová, quien fue el rey de Babel en la tierra de Sinar y el fundador de la ciudad de Nínive. Amén. Amén. Este verso, en otra versión alternativa al hebreo, ¿qué significa eso, pastor? Alternativo al hebreo, es que es como más literal a lo que dice el texto hebreo. Es, pues cada vez que los hijos de Dios tenían coito con las mujeres humanas, ellas daban a luz niños, quienes fueron héroes mencionados en las leyendas de antaño. Por eso es que todas las culturas tienen leyendas donde hay gigantes, donde hay héroes. Está Hércules, que es un semidios. Y si usted ve todas las leyendas en el mundo, tienen semidioses. Tienen la historia de que bajó una estrella y concibió a aquella mujer indígena un hijo y fue un libertador para aquella tribu. Amén. Lo que yo quiero que usted entienda con todo esto es que era un tiempo de oscuridad, de una actividad espiritual tremenda y acelerada. Hace un tiempo les enseñé lo que el Señor me dijo que llamara las tinieblas y oscuridad en el mundo. Y les enseñé que cada día que pasa se cumple el plan profético de Dios que está escrito en su palabra. Les enseñé que cada vez que hay conflictos en el sistema del hombre, en el mundo como lo conocemos,
guerra, rumores de guerra, violencia, degeneración, es porque las tinieblas están creciendo. Porque las tinieblas tienen que llegar a un punto para que se dé a luz, la luz de la gloria de Dios en Sión. Estamos hablando del Salmo 60, verso 1 al 3. Amén. Amén. Entonces nosotros estamos viviendo ese tiempo. Es un tiempo de actividad oscura de las tinieblas. Hoy en día se está produciendo una actividad espiritual enormemente grande, especialmente en la civilización occidental, muy similar a lo que ocurrió en los días previos al diluvio. Amén. ¿Por qué? Porque hoy en día está decidido los gobiernos del hombre a traer una verdad. La verdad es que existen seres a los que se les llama extraterrestres, porque el hombre no ha podido identificar su origen. Lo cierto es, mis amados, que lo que está sucediendo no es cualquier cosa y no hay que tomarlo ligeramente. Es como los días de Noé. En los días de Noé, antes del diluvio, se manifestaron seres caídos y se relacionaron físicamente con las mujeres y procrearon una descendencia. Hoy en día, mis amados, estamos viviendo tiempos que ojalá fueran ficción, pero no lo son. Donde se le avisó a los pastores principales de la iglesia en Estados Unidos de Norteamérica que lo que iban a desclasificar iba a traer la verdad de la existencia de una vida extraterrestre. Lo cierto es, mis amados, que hay un gran engaño detrás de todo esto. Porque sí existen seres en el mundo espiritual que se manifiestan contra la humanidad. Y lo tremendo de esto es que si usted que está aquí o usted que ve nuestro video en el canal no tiene una verdadera convicción, una verdadera fe, usted puede caer preso bajo la oscuridad de este engaño. Porque llegará el momento en que no solamente serán las luces y los orbes y los platillos voladores, sino que esos seres aparecerán y hablarán y dirán al hombre: no existe Dios, no existen las religiones, solamente nosotros. Eso fue lo que le dijeron a los pastores, que debían de preparar sus iglesias. No es una ficción, está sucediendo en estos días. Ayer comenzó y seguirá hasta que llegue el momento. Si usted ve el YouTube, usted verá cómo hoy en día hay infinidad de gente, fantasmas, demonios, crípticos, seres extraños, seres de leyendas, la Llorona, la Tulevieja, la Micamala. ¿Por qué? Porque tal vez usted no se ha dado cuenta, pero hemos llegado al tiempo en que se cumple la profecía de Daniel, capítulo 12, cuando dice que la ciencia aumentará. Y hoy tenemos la tecnología para captar cosas que antes no se podía. Y esto sigue evolucionando. Esto sigue avanzando. Y usted y yo nos acostumbramos a los teléfonos, nos acostumbramos a todas las cosas.
pero no nos damos cuenta del cumplimiento de la palabra de Dios. En Génesis 6:4 dice: y había gigantes en la tierra aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes de la antigüedad. Diga gigantes. Gigantes. Nefilim. Nefilim. Diga una época en la que surgió lo que se llama el transhumanismo. Hoy en día los científicos están manipulando el género y la genética y están creando cosas monstruosas, muy parecidas a lo que sucedió antes de que viniera el diluvio. ¿Se acuerda que cuando, lo que éramos contemporáneos míos se acordarán del hombre de los 6 millones de dólares? ¿Se acuerda? Lee Mayors, el hombre nuclear. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Bueno, Carmencita, nada más. Los demás no veían tele. Era una ficción que pudieran darle brazos, piernas, visión a través de la ciencia, que crearan un híbrido humano-máquina. Eso era una ficción. Pero hoy en día está ocurriendo. La ficción del Capitán América, de un super soldado, hoy en día están experimentando en los ejércitos del mundo. Y no sabemos hasta dónde. Pero vi un programa de la National Geographic donde habían logrado darle a un hombre una visión a sus ojos que él podía ver cuando estaba de noche como si fuera de día, sin necesidad del aparato. Porque eso lo están haciendo. Y nosotros debemos entender que son los días que estamos viviendo. Si usted está en su lucha cotidiana, me meto con Dios, no me meto con Dios, trabajo, el afán cotidiano, hay que pagar esto, lo otro. Usted está en su lucha, pero el tiempo se está cumpliendo. En el verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuamente, solamente para el mal. Diga, era un tiempo en que el mal estaba en el corazón del hombre, no había amor por el prójimo. Hoy estamos viendo inventos del mal como nunca antes ha habido. Vean lo que pasó con la pandemia del año 19 y 20 y vean las noticias, y si no ha oído noticias, escuche que supuestamente viene otra pandemia. ¿Y cómo manipulan? Con el temor a morir. Porque la primera descubrieron que la hicieron. Fue algo experimental. Entonces nuestra generación, está viendo cosas que nunca se veían. Y es absolutamente similar a lo que sucedía los días previos al diluvio. Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Diga, fue un tiempo de violencia generalizada. Diga, todos contra todos. Hoy tristemente vemos como la anarquía,
la rebelión, la violencia extienden sus tentáculos por toda la tierra. Una réplica de los acontecimientos que ocurrieron en la tierra en los días antes del diluvio. Y Jesús dijo que todas estas cosas se van a repetir en los últimos días. En Mateo 24, verso 38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. En el griego bíblico, las palabras de esta expresión, porque como, al comienzo de este versículo significan en consecuencia o de la misma manera, inequívocamente describen un evento idéntico. Amén. Es por eso que yo me estoy atreviendo a decirle a usted que esos extraterrestres, que no son más que ángeles caídos, van a engañar a la humanidad cuando aparezcan. Porque si el final es como el principio, diga, va a suceder. Va a suceder. La frase "en los días que fueron" significa literalmente como fueron esos mismos días. La palabra "antes" es la traducción del término griego que significa justo antes. Amén. Al usar esta combinación de palabras, nuestro Señor Jesucristo nos hizo saber que hay una descripción de la vida cotidiana que habrá antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia, que es igual a antes del diluvio. La palabra diluvio en este versículo es una palabra del término griego que aparece como cataclysmos, que significa inundar, anegar, abrumar, sumergir con agua o diluviar por completo. De ahí proviene la palabra del castellano cataclismo, que habla de una destrucción total. El uso de esta palabra nos indica que el diluvio fue un evento verdaderamente cataclísmico que transformó el mundo entero. Algunos investigadores intentan afirmar que fue un diluvio localizado, pero la Biblia enseña claramente en el Génesis que fue un evento mundial que afectó todo el planeta. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, predicador o pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué significa? Que cada vez que alguien está predicando el evangelio, aunque le pase igual que a Noé, se predica y la gente pasa, la gente se ríe, se reparte tratados y la gente no lo quiere recibir. Pero aunque pase de esta manera, diga, la fe de aquel creyente, de aquel hombre y mujer de Dios que está llevando el evangelio al perdido, va a condenar al mundo. Noé fue llamado predicador de justicia, pregonero de justicia. Él predicó y advirtió a la gente que el juicio vendría. Duró 120 años predicando, 120 años construyendo el arca. Los llamó al arrepentimiento, pero no le tomaron en serio
ignoraron sus advertencias proféticas. Por eso Jesús nos dice en Mateo 24:38, comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio hasta el último momento. Diga, hasta el último momento. Hasta el último momento. En que Noé entró y se cerró la puerta y vino el juicio del diluvio. En el griego bíblico, la palabra comer, beber, casarse y darse en matrimonio están en forma continua. Lo que significa es que comían, diga, comían y comían. Comían y comían. Lo que implica exceso en el comer, falta de moderación. Bebían y bebían, lo que implica beber continuamente, falta de moderación. Diga, se casaban y se casaban y se daban en casamiento, lo que significa que ya no había una forma del matrimonio como Dios lo manda, sino que ellos hacían como mejor les parecía. Decirlo de un modo, faltaba el entendimiento del deseo de Dios del matrimonio. Amén. Aunque Noé les advirtió que el juicio se acercaba, la gente lo ignoró y siguió con su vida hasta el último momento, cuando vino el juicio. Diga, el estilo desenfrenado del mundo lo vemos, basta con ver lo que la gente hace. Mis amados, no son todos los que se esclavizan a trabajar. Mucha gente ya no se casa ni tiene hijos y viven una vida libre, sin Dios, sin ley, porque ellos tienen que vivir la vida, porque la vida es solo una. Porque hoy en día hay un desenfreno en muchas cosas. Pero verso 38 dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Sorprendentemente, la palabra del griego hasta significa justo hasta el último momento, lo que sugiere un tiempo justo antes del inicio del diluvio. Verso 39 dice, y no se dieron cuenta hasta que sobrevino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en el griego, las palabras no se dieron cuenta significa estaban dormidos. Estaban tan ocupados en sus asuntos que no prestaron atención a una voz de predicación que llevaba 120 años predicando. Tenemos 2027 años de escuchar Cristo viene pronto. Y por eso mucha gente dice que ya no viene y ya no lo quieren creer. No es que no hubiera información, porque Noé se los advirtió. Ellos decidieron ignorarlo. Vivieron como les parecía. No les importaba la voz de Noé. Noé les había hablado del inminente diluvio catastrófico, cataclysmos en el griego. Esta palabra dice una destrucción total. Jesús dijo en el verso 39 de Mateo 24, se los llevó a todos. La palabra se los llevó en el griego se traduce de varias palabras que en conjunto significa quitar o podar.
Cuando entendemos lo que dice esta palabra, entonces yo puedo decirle a usted, el propósito del diluvio no era destruir, sino podar, para eliminar todo el mal y la maldad que se había desatado en la tierra. Entonces dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa expresión en el griego, así será también, significa en consecuencia, será inevitablemente de esta forma. Las palabras de advertencia de Jesús continúan en el verso 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. El campo es el mundo, habla de gente laborando. Podemos aplicarlo en lo natural. Estarán trabajando. En lo espiritual, estarán en el campo, trabajando la tierra, sembrando la semilla, predicando la palabra. Pero uno será tomado, otro será dejado. Verso 41, dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. ¿Por qué? Porque la mujer siempre representa iglesia. La iglesia del Señor. Hay iglesias que se irán todas para el cielo y hay iglesias que se quedarán. Todas. ¿Por qué? Porque tienen un evangelio sin compromiso, sin santidad, sin rectitud. Hoy hay un evangelio light, donde el mundo está dentro. Pero Dios, diga conmigo, Dios sigue siendo santo. En contexto significa que cuando ocurra el arrebatamiento final de la iglesia, justo antes de que comience la gran tribulación, Jesús arrebatará personalmente, enviará a los ángeles y se llevará a los que están preparados para irse con él. Pero aquellos que ignoran, que oyeron, que debían de prepararse, pero no lo hace, se van a quedar. Gente que le gusta coquetear con el pecado. Me caigo, me levanto. Usted vive así, mi amado, con todo el amor y el respeto. Usted se puede quedar. Dios es santo. Dios es puro. Cristo dio hasta la última gota de su sangre por usted. Él pide de usted lo mismo. Usted no puede vivir el evangelio como a usted le parece. Para eso habemos hombres y mujeres que Dios llamó para enseñarle a usted. Y algunos ya deberían de estar enseñando este evangelio a otros. La palabra dejados en ambos casos significa ser abandonado y representa estar perdido para siempre. Por lo tanto, aquellos que se han dejado sufrirán la gran pérdida, experimentarán el juicio de aquel terrible tiempo. Jesús utiliza a Noé en comparación con el mundo perdido que lo rodea. Gracias a que Noé y su familia escucharon, estaban preparados, fueron rescatados de las aguas del diluvio. Pero aquellos que desestimaron las advertencias proféticas de Noé, lamentablemente quedaron atrás y sufrieron las consecuencias del juicio. Jesús concluye con su sabia instrucción en el verso 42 de Mateo 24 y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. Aquí Jesús nos está diciendo: estén atentos, vigilantes. A diferencia de los que vivieron antes del diluvio, que ignoraron las advertencias proféticas, y el diluvio vino y se lo llevó. De hecho, la palabra vigilar en el griego significa estar atento, alerta, vigilante. Denota a alguien que está al acecho,
o en el estado de máxima alerta. Representa a alguien decidido a no bajar la guardia. Jesús deja claro por qué debemos estar vigilantes, porque no sabéis la hora. Nadie puede predecir el día y la hora exactos en que Jesús vendrá por su iglesia y vendrá el juicio de la gran tribulación. Pero no significa, nadie lo puede decir. Nadie lo puede predecir tal día, tal fecha. Pero eso no significa que no tengamos discernimiento profético, conociendo el tiempo, que no prestemos atención a las señales que nos rodean. En Mateo 24, versos 3 y 4, Jesús le dice a ellos, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondió Jesús y le dijo: mirad, nadie os engañe. En Marcos capítulo 13, verso 4 dice: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Y Jesús respondiendo les dijo: mirad, nadie os engañe. Lucas 21, versículo 7. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de suceder? Entonces él les dijo: mirad que no seáis engañados. Diga, tres veces en los tres evangelios Jesús nos habla de un gran engaño. ¿No será un gran engaño que aparezcan esos seres, que se manifiesten al hombre como lo hicieron en los días antes del diluvio, se mezclen con la humanidad, pero que ahora ellos digan: no hay Dios, no hay Jesús, nosotros somos los creadores? El apóstol Pablo dio una lista de señales en 2 Timoteo 3:1. Sabe también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontenientes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores e impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negarán la eficacia de ella. A estos evita. Basta ver los escándalos que suceden en las iglesias para darnos cuenta que eso se ha cumplido. Escándalos, cosas espantosas. Mis amados, estamos cerca. El Señor dijo con urgencia en el verso 44 de Mateo 24: por tanto, estad también vosotros preparados. Pónganse sobre sus pies. Estar preparados en el griego bíblico significa estar constantemente listos para la acción. Debemos prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, porque las señales se nos dan en la Escritura, pero la voz del Espíritu Santo es el que nos da la guianza para entender los días en que estamos viviendo. Cristo, diga, Cristo viene pronto. ¿Estás preparado para su venida? Porque si usted va a tomar en serio esta enseñanza basada en la palabra de Jesús, usted va a tener que vivir todo el momento de su vida para Dios. Va a tener que aprovechar cada oportunidad
para compartir a otros el Evangelio. Va a invertir lo máximo posible para usted, para que el Evangelio llegue a todos. ¿Por qué? Porque hay que orar por los perdidos. Hay que evangelizar. Hay que compartir la palabra. Vivimos en tiempos críticos y finales. Las señales están por todas partes y nos advierten que nos acercamos al fin. Quiero que levante sus manos, Lorenzo. Levante sus manos. Y repita conmigo esta oración. Padre bueno, Padre bueno, reconozco reconozco que no he vivido para ti. que no he vivido para ti. Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón por mi frialdad, por mi mi frialdad, conformidad, mi conformidad, apatía, apatía, por mi pecado. por mi pecado. Señor, reconozco Señor, reconozco que a través de tu que sacrificio, a través de tu tu sacrificio, muerte y tu tu resurrección, muerte y tu me resurrección, diste la vida eterna. me diste la vida eterna. Por lo tanto, Por lo Señor, tanto, Señor, hoy te pido hoy te pido que tu sangre me limpie, que tu sangre me limpie, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y y me cuerpo, prepare y me prepare para el glorioso día para el glorioso día del arrebatamiento. del arrebatamiento. Así sea. Así sea. Amén Amén y amén.